Buenos días y bienvenidos a esta charla titulada Gamificación educativa para evaluar la competencia matemática, un caso práctico. Mi nombre es José Piñero, vengo a la Universidad de Cádiz y soy el autor principal de esta contribución junto con todas las demás personas que figuran en esta transparencia. Antes de entrar en la materia, me gustaría poner en antecedentes al oyente, ya que este trabajo circula en torno al fracaso en matemáticas que se presenta a todas las escalas educativas, no solo a nivel de universidad, como es mi caso, sino a nivel de educación primaria, secundaria y demás. Yo soy formador de profesores, doy clases de magisterio a futuros profesores de matemáticas y esos propios profesores de matemáticas ya muestran ansiedad hacia las matemáticas. La ansiedad hacia las matemáticas es un tipo de ansiedad diagnosticado y que tiene unas características específicas que pueden estudiarse y parametrizarse de acuerdo con una serie de valores que ya son bien conocidos en la bibliografía y que facilito aquí algún texto por si se quiere ampliar la información. En cualquier caso, uno de los factores clave de la ansiedad hacia las matemáticas es el miedo a la evaluación. El miedo a la evaluación degenera en una fobia natural hacia las matemáticas y eso a su vez en un fracaso matemático que se convierte en una gran bola que tiene consecuencias a futuro en todas las materias que están vinculadas con las matemáticas, la física, la química, la ingeniería, lo que al final le acaba colocando a España en muy malas posiciones respecto de nuestros homólogos y equivalentes europeos. Por lo tanto, nos planteamos atacar a esta realidad proponiendo metodologías innovadoras para evaluar la competencia matemática. En este caso proponemos fomentar nuevas prácticas para la evaluación de la competencia matemática, incorporando nuevas herramientas que sean mejor valoradas para los alumnos, ya que el examen clásico, tradicional, pues es percibido como muy agresivo. Entonces hemos pensado que podrían facilitarse entornos en los que se movilicen las mismas competencias y se trabajen los mismos conceptos sin necesidad de que el formato necesariamente tenga que ser de lápiz-papel. La idea de introducir estas metodologías innovadoras es que los escenarios, digamos, de aprendizaje sean diseñados por profesores en formación, supervisados evidentemente por profesionales y que sean implementadas en centros educativos y esto a su vez pues sea estudiado y sea trabajado como caso práctico en la universidad, de manera que exista una conexión entre los centros educativos, digamos, y la universidad. Y esto al final pues acabe convirtiéndose en una especie de ciclo virtuoso en la que los maestros en formación aprenden buenas prácticas de evaluación y los niños de los centros educativos pues se benefician de esas metodologías innovadoras. De acuerdo. Los referentes teóricos sobre los que nos centramos para desarrollar esta propuesta son la teoría del flow, que es una teoría vinculada a la motivación frente a un desafío y que vincula el nivel de conocimiento con la dificultad del problema. No vamos a ampliarlo mucho, pero bueno, sencillamente que el lector sepa que tenemos este background de trabajo y que utilizamos también el marco competencial de Kilpatrick junto con técnicas de gamificación educativa que yo mismo he diseñado y que al final el objetivo de esta propuesta en concreto que aquí presentamos es trabajar la identificación de la diferencia de competencias matemáticas entre alumnos que han sido formados mediante metodologías CBC y ABN en las matemáticas. Voy a desarrollar esto un poco más porque soy consciente de que no todos tenemos por qué saber qué es esto. Con respecto a la formación en matemáticas, estamos hablando a nivel de centros de educación primaria y secundaria. Existen dos grandes metodologías de trabajo. Una metodología de trabajo que es la del método CBC, que es usando básicamente este algoritmo de aquí, que todos conocemos, ¿verdad? Que implica alinear unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, y en el que ocurren fenómenos como la llevada, ¿verdad? Cuando se trabaja este tipo de algoritmo, pues es un algoritmo cerrado, que solamente hay una vía de solución, y además este tipo de algoritmo está basado en una enseñanza
que suele no ser manipulativa, suele no ser contextualizada. Su único manipulable de referencia es el ábaco y no siempre se trabaja en las escuelas. Ya sabemos de hecho que en las escuelas de educación primaria existen muchos menos manipulables de los que realmente son necesarios para la etapa educativa en la que están. Y este método CBC se confronta con otros métodos más innovadores, como en este caso el método ABN. El método ABN implica un algoritmo abierto en el que, por ejemplo, aquí se está haciendo la misma operación que antes, ¿verdad? Y tenemos que las cantidades pues, pueden descomponerse según las necesidades o según las habilidades que el niño vaya teniendo. Se pueden descomponer el 23 como 20 más 1 más 3, ¿verdad? Y se le van incorporando unidades a ese 35 hasta ir logrando hacer la suma completa. Entonces, sin entrar en detalles de cómo trabaja el algoritmo del método ABN, sí que es verdad que el método ABN trabaja con una enseñanza basada en manipulables y con un aprendizaje basado en problemas y en la contextualización de operaciones. Entonces, básicamente, estos dos métodos, digamos el CBC o tradicional y el ABN, difieren en la cantidad de manipulables que utilizan en el momento de su enseñanza. Llega un momento en el que esos manipulables, pues evidentemente se traducen en que los niños tienen desarrollados una serie de habilidades o no. Entonces, básicamente, nuestro objetivo con la propuesta de hoy es tan humilde como evidenciar que estos dos niños, que saben ambos niños, digamos, ambas escuelas de pensamiento producen niños que son capaces de realizar estas operaciones, pero hay niños, pero eso no implica que ambos sean capaces de desarrollar la competencia matemática hasta el mismo nivel. Para trabajar proponemos el siguiente montaje experimental. Vamos a diseñar una sala de escape educativa en la universidad. Los investigadores vamos a diseñar una sala de escape educativa que tenga un contenido matemático, que esté adaptada al nivel curricular que hayamos decidido, y vamos a seleccionar una serie de problemas y materiales con las que crear esa sala de escape. Si quieren ampliar información sobre qué tipo de salas de escape ya hemos fabricado y sobre qué tipo de éxitos ya hemos cosechado, les dejaré, bueno, tengo otras charlas más en este mismo congreso en el que expongo otros resultados depurados y otras citas en las que ustedes pueden ampliar información si quieren. Una vez que esta sala de escape está diseñada y depurada, se implementa en centros de educación primaria de ABN y de CBC, en colegios, digamos, que usan una metodología u otra. Y también se han implementado en institutos donde en primero de secundaria pues se utiliza todavía o ABN o CBC. Una vez que estas salas han sido implementadas, se graba a los niños mientras van resolviendo los problemas de la sala, se crea un instrumento de evaluación de lo que sea que está ocurriendo en esa sala. En este caso hemos utilizado una metodología de análisis didáctico de font, que es la que usamos habitualmente. Ya les digo, pueden ampliar información en las referencias, digamos, de la otra contribución. Y en base a este análisis didáctico, pues evaluamos a los niños. Una vez que esos análisis didácticos y que esos vídeos están transcritos, pues los llevamos al aula de la universidad y entonces hacemos una conexión final entre la universidad y lo que ha ocurrido en las salas en los colegios, digamos, de educación primaria. Al hacer esto, logramos cerrar este círculo virtuoso que hemos comentado y de hecho los propios estudiantes de la universidad proponen modificaciones a los problemas que nosotros mismos hemos diseñado. Aquí les dejo un extracto en el que se ve parte del problema que aquí vamos a discutir en esta pequeña charla de hoy, en la que se ve, bueno, pues una serie de niños encerrados. En este caso están encerrados en la biblioteca de un instituto, si no recuerdo mal. Estos son niños de primero de secundaria, si no me equivoco. Y el problema que tenían que resolver concretamente, pues es este de aquí, ¿verdad? Tenían que seguir esta estructura en la que se ve una secuencia piramidal que está constituida por números cuadrados. En este caso, por ejemplo, pues el número cuadrado es el número 1, 1 por 1, 1. El siguiente número cuadrado que aparece aquí abajo es el 2 por 2, 4, ¿verdad? Con lo cual vas apilando números cuadrados. Tendríamos entonces el 1 al cuadrado, el 2 al cuadrado,
el 3 al cuadrado, el 4 al cuadrado y los tenemos que ir sumando, ¿verdad? Entonces, el problema básicamente te decía que para una pirámide de X pisos de altura, no sé si eran 7 pisos de altura o una cosa así, ¿cuántos cubos en total tendremos? Con lo cual tendremos que hacer la suma de los 7 primeros números cuadrados. Esta suma puede hacerse mentalmente o puede hacerse utilizando cubos. El problema de esta suma es que nosotros no les hemos dejado lápiz papel. Entonces obligamos a los niños a que utilicen cálculo mental. Recordemos que son niños de dos escuelas de pensamiento diferentes, una ABN y otra CBC. Entonces van a actuar distintos. Los cubos que se les facilita, el material que se les facilita no es suficiente como para poder construir una pirámide de 7 cubos de altura. Les faltan cubos para los dos últimos pisos de la pirámide. Por lo tanto, no pueden construir manipulativamente la solución. Es necesario que diseñen una estrategia para resolverlo. Bien, haciendo esto, pues vemos que los niños ABN intentan construir primero el patrón manipulativamente, que cuando se dan cuenta de que es insuficiente, de que no tienen suficientes cubos, pues se buscan sus estrategias, se reparten el trabajo, de tal manera que unos niños pues hacen los cálculos de multiplicación, por ejemplo. Venga, este piso son 3×3, 3×3, 9. Venga, tú te acuerdas de que son 9. El siguiente piso son 4×4, 16. 9, 16, bueno, pues tú haces las multiplicaciones, tú haces la suma. Ese tipo de estrategias las hemos visto de tal manera que al final, cuando eran, pues no sé si eran 11 plantas o 2 o 7 plantas, al distribuirse el trabajo, pues son capaces de hacer el cálculo mental repartiéndose las labores y llegar a la solución final que les permitía seguir avanzando en la sala. Por contra, en el caso de estudiantes trabajando por el método CBC, hemos visto que la primera y única estrategia que intentan desarrollar es la solución manipulativa, y que cuando no son capaces de resolverlo manipulativamente, estiman el valor. Y, bueno, pues esto más o menos tendrán que valer 100 y pico, y empiezan a preguntarnos por el walkie-talkie, porque ellos están aislados en una sala, en este caso la biblioteca, pero se pueden comunicar con nosotros por walkie-talkie, y nos empiezan a decir números al azar. ¿Es 100? No. ¿Es 101? No. ¿Es 102? No. ¿Es 103? Y van así. Evitan pensar y evitan tener que hacer cálculo mental. De hecho, al no tener soporte de lápiz papel, no son capaces de diseñar estrategias de cálculo mental o de simplificación de las operaciones. Con lo cual, básicamente tenemos que los niños formados por método CBC básicamente evitan pensar. Entonces, aunque son capaces de solucionar las mismas operaciones que los niños educados mediante método ABN, hemos evidenciado mediante este problema, mediante esta actividad gamificada, que los niños formados bajo método CBC parecen tener una atrofia en el desarrollo de la competencia matemática. Aquí tengo, esto continúa, esto es un vídeo que les he puesto aquí, no me puedo extender mucho más, sencillamente para que vean que efectivamente esto se ha desarrollado y ha habido participación activa de los menores, ¿vale? Bueno, esto se ha hecho durante el periodo de pandemia, así que imagínense ustedes el desafío que esto ha sido. Bueno, vamos a ir terminando porque el tiempo de exposición es finito y me estoy pasando bastante. Las conclusiones que hemos podido obtener es que al trabajar así, la evaluación ha resultado mucho menos agresiva. De hecho, los niños no eran ni siquiera conscientes de que estaban siendo evaluados, ellos estaban jugando y punto. Se nos ha pedido desde los centros educativos, institutos y colegios que ampliemos la oferta, que hagamos más salas, que hagamos más intervenciones. Registrar los vídeos de los niños y hacer las transcripciones implica que se obtiene una información muy valiosa sobre las discusiones que ellos tienen y las dudas que ellos tienen, pero requiere de profesionales muy especializados y requiere de mucho tiempo por parte de los evaluadores. Con lo cual, esta es una metodología que es una herramienta y una metodología que es innovadora, que creo que tiene mucho que aportar, pero que por el momento parece que no va a poder sustituir al examen de lápiz-papel por las limitaciones de tiempo en las que nos encontramos. En cualquier caso, si quieren ustedes leer las transcripciones de las intervenciones que hemos hecho en el capítulo de libro asociado a esta ponencia, va a haber
Se van a presentar las transcripciones de salas de escape ABN y de las salas de escape implementadas en centros CBC. El mismo problema en dos coles distintos, y verán ustedes las diferencias y los matices que tienen esas discusiones, que aquí por las limitaciones de tiempo pues no han podido aparecer. En cualquier caso, muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta, y les ruego que si quieren ampliar información contacten conmigo por correo electrónico o por el método que crean conveniente. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta otra.